Buenas, mi nombre es Nicolás Castro, estoy junto a mi compañero Maximiliano Castro, somos alumnos de la licenciatura y el profesorado de Ciencias de la Educación, donde, bueno, vamos a estar explicando un poco lo que hemos hecho con estos mapas conceptuales 3D. Bueno, corresponde a lo que tiene que ver con el trabajo práctico número 3 de la Cátedra del Seminario de las Competencias Básicas para la Educación, donde la consigna indicaba, bueno, justamente la elaboración de mapas en su versión 3D y la correspondiente explicación de distintos temas. Fueron sacados de dos obras distintas, en este caso del libro de Pasaje al Futuro de Santiago Bilinkins, en mi caso. Y bueno, en mi caso de el libro Ágilmente, de Stanislao Bacharach, que bueno, explica también un poco sobre las creatividades y cómo se puede volver a ser un artista. Lo que explica un poco en este libro, ¿sí? El autor, Stanislao, es cómo volver a tener la imaginación o la creatividad que no sé si adrede o no, pero nos la es robada cuando somos jóvenes, cuando somos niños. Y ya lo dice Picasso, ¿no? Que bueno, también hace hincapié en eso Stanislao en su libro. Dice Picasso que todos los niños son artistas, que hay que ver cómo se puede mantener ser artista cuando uno ya se hace adulto. Bueno, en base a eso también explica un poco estas técnicas para volver a ser creativo. Por ejemplo, la técnica de las 6 palabras, ¿sí? Esta técnica que consiste en reducir un desafío complejo a una frase, lo que estimula la imaginación. Por ejemplo, lo que dice también un poco en ese sentido es que cuando somos chicos y vamos al colegio, en nuestra infancia, nos segmentan, nos separan. Los niños, por ejemplo, tienen imaginaciones líquidas, dice, hace la comparación con el agua. Digamos, se mezclan, se entrelazan entre sí, son, ¿cómo sería? Son inclusivas, pero bueno, cuando uno ya es grande, estos líquidos se congelan, se ponen en cubitos de hielo y se van segmentando por cada cubito y por cada categoría. Lo que nosotros, y lo que quiere hacer también un poco Stanislao, es poder llegar a romper con esa estructura y volver a ser creativos. Después, bueno, tenemos también la técnica del 1 más 1 es igual a 1, ¿sí? Lo que quiere decir este concepto es que, bueno, se basa en la idea de que cuando combinamos dos conceptos aparentemente distintos, el resultado no es simplemente la suma de ambos, ¿sí? Sino la creación de algo nuevo y único. ¿Qué significa esto? Sería mezclar estos dos conceptos y en esa mezcla surge algo nuevo para obviamente tener un concepto o una creación innovadora. Básicamente sería eso. Lo que busca esta técnica es fomentar un poco el pensamiento creativo, ¿sí? Al generar pensamientos distintos, romper un poco con la monotonía. Luego, bueno, sigue la técnica de soy el desafío, ¿sí? Esta técnica consiste en ponerse como el problema, digamos, en lugar del problema, o bueno, el desafío que se va a enfrentar, desafío creativo, imaginar uno mismo, que es el desafío, adoptar esa perspectiva, buscar y tratar de entender la situación desde adentro y ver cómo se sentiría o qué le diría, digamos, o qué nos diría el problema si tuviera voz, ¿verdad? Esa técnica, bueno, también invita un poco a personificar el desafío para liberar pensamientos creativos y poder así generar soluciones novedosas. Continuando, bueno, con otra de las técnicas, la técnica de la esencia del desafío, ¿sí? En esa técnica, bueno, se trata de simplificar el problema, o bueno, como decimos siempre, este desafío creativo, hasta llegar a su esencia para obviamente poder fundamentarla. La idea es despojar el desafío de las etiquetas, de las categorías o detalles que lo complican, ¿sí? Y bueno, enfocarse también en el propósito básico. Al reducir el problema a su esencia, ahí nos da la facilidad de poder generar ideas creativas y también soluciones más claras. Ya pasando también con otra de las técnicas, técnica al principio del desafío, ¿sí? En esta técnica también se centra o se enfoca un poco en el principio básico que subyace al problema. En ese sentido sería centrarse en los detalles específicos del desafío, concentrarse en la función o en el propósito esencial. Por ejemplo, y bueno, justamente lo que dice también es el ejemplo que da el mismo autor en el libro, el lavado de autos, dice. En ese sentido, él trata de
comentarnos o decirnos que no hay que centrarse solamente en eso, en el lavado de autos, sino que en el principio fundamental, que sería ¿cuál? Sería lavado, limpiar, ¿sí? Luego, obviamente, se hace una lista de otras cosas que también se lavan, como por ejemplo la ropa, el cabello, las uñas, etcétera. O también, bueno, se va para el lado de los animales, como por ejemplo los perros, los gatos, que, bueno, son elementos que empiezan a tener entre sí relaciones creativas, y estas conexiones también pueden inspirar, obviamente, soluciones nuevas e innovadoras. Y ya por último, la técnica, creo yo que es la más artista posible, la más artística posible de las que acabo de nombrar, serían, esta es la sexta ya, la técnica de Leonardo da Vinci, ¿sí? Él, bueno, explica un poco, no, bueno, está inspirada en este gran artista, en estas habilidades creativas y el pensamiento multidisciplinario del propio Da Vinci. En esta técnica se basa en algunos principios claves que Da Vinci aplicaba en su vida y también en sus trabajos. Acá Bachelard trata de promover un poco las herramientas para desarrollar el potencial creativo y la capacidad de innovación. Y bueno, algunas de las técnicas o de los principios fundamentales que tiene Da Vinci es la curiosidad incansable, la observación profunda, las conexiones interdisciplinarias, ¿cuál más? La experimentación constante, ¿sí? Y bueno, el balance entre el arte y la ciencia específicamente, que, bueno, todas estas son las técnicas necesarias necesarias, digamos, para un poco también agilizar la mente que nos presenta Stanislao Barrach en este libro, ¿sí? De Ágilmente. Bueno, en mi caso, me tocó el libro correspondiente a Santiago Bilinkis, que lleva por título Pasaje al Futuro. Nos centramos en el capítulo número 9 y este trata de justamente aprender, bueno, lo que tiene que ver con la reinvención de la educación y los nuevos contenidos y sus formas. Bueno, en este capítulo el autor centra su obra sobre la forma de reinventar la escuela y la educación, haciendo referencia a un ejemplo puntual donde hace referencia a un video en internet donde un hombre despierta de 100 años y de un coma y al regresar nota cosas totalmente distintas, obviamente del mundo donde él vivía, donde él habitaba, al que es actualmente. Pero hay algo que llama la atención y tiene que ver con la similitud y algo que les resulta familiar y tiene que ver con la educación. Al toparse con una escuela ve alumnos sentados, aprendiendo de memoria conceptos que él también aprendió en su momento cuando estuvo en una etapa escolar. Y esto no es más que un ejemplo para reflejar un nuevo paradigma, que es el tratar de buscar la forma, las técnicas y, bueno, contar con las herramientas necesarias para cambiar la educación en pos de el presente que tenemos a nivel tecnológico y los constantes avances no solo en tecnología, sino también en la sociedad. Bueno, por eso vamos a aprender lo que tiene que ver con la era del Internet, que es uno de los conceptos en el que Bilinkis hace referencia, y es justamente cómo el Internet ha entrado en el aula, siendo un elemento clave de este avance tecnológico, y no solo tecnológico, sino también es un fenómeno social, que por supuesto, al ser social, no está exenta la escuela y la educación. Bueno, surgen interrogantes para Bilinkis, y es, ¿perdemos la concentración a través del Internet? ¿Este es una nueva manera de estar en clase? ¿O es una desatención o una nueva forma de atención? Y esto tiene un porqué, ya que justamente el Internet hoy en día es el tipo de dispersión que perturba y dificulta el trabajo actual en el aula, ya que contamos con un sistema viejo de educación que data de la revolución industrial y que no ha cambiado en mucho, y a pesar de justamente los avances, como hacemos referencia, en lo tecnológico y social a lo largo de estos años, el sistema educativo se mantiene intacto, y obviamente un fenómeno como el de Internet juega un rol importante en los alumnos y también en la educación en el aula. Bueno, lo que decíamos es que el autor hace referencia a toda esta problemática en pos de buscar herramientas necesarias para tratar de brindar una solución y adoptar, no prohibir, sino adoptar el Internet y buscar una salida que lleve y sea justamente constructiva para los alumnos y para la educación. Bueno, tal es que lo dice de esta manera, ¿no? Incorporar computadoras no siempre es una solución, ya que a menos que éstas tengan los estímulos cognitivos y sensoriales necesarios para enriquecer justamente el contenido que se está dando. ¿Esto por qué? Bueno, hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la multitarea que hoy tienen las nuevas generaciones, de ver el celular,
de estar en la tele al mismo tiempo, de estar en clases con el celular o escuchar música al mismo tiempo y tratar de prestar atención. La multisensorialidad y la inmersividad de estos estímulos en los estudiantes juegan un rol fundamental, y es por eso que él hace referencia a esto de incorporar nuevos elementos tecnológicos, pero dentro de una, si se quiere, una programación o una forma de que estos contengan justamente un programa que sea atractivo para el estudiante. En este sentido vamos a hablar también de la búsqueda de nuevas formas que tiene que ver con las nuevas formas para tratar de alcanzar estos objetivos en materia de educación. Bueno, una de las claves para el diseño de estas nuevas formas en la educación es incorporar avances de la neurociencia. Esto es lo que hace referencia el autor en lo que respecta a nuestro cerebro que aprende, y bueno, es algo que viene de la mano con justamente la forma de educar. Esto da lugar a un nuevo campo llamado neuroeducación, y bueno, se divide y hace referencia en 4 ejes fundamentales, y tiene que ver con aprender jugando, que es el primero, donde el juego es una parte central de la educación temprana, y sin embargo, este queda en el pasado de los niños cuando ingresan en la escolaridad. ¿Por qué? Porque posiblemente la parte de la educación futura incluya recuperar el valor del juego utilizando videojuegos. Esto haciendo referencia a que una vez que el niño tiene en su estimulación temprana, en la primera parte de su niñez, al juego como un elemento educativo, al entrar en una etapa de escolarización, este se va perdiendo para estructurarse en conceptos rígidos. Y bueno, haciendo referencia a que tal vez sea la utilización de videojuegos una buena herramienta para incorporar en materia educativa. También desarrollar habilidades que, dedicando un tiempo en una edad temprana, pueda llevar a que justamente estos chicos puedan tener mayor capacidad para desenvolverse en su vida adulta. Este es un concepto que el autor toma del libro de Outliers de Malcolm Gladwell, donde él hace referencia a que un ser humano con 10.000 horas de práctica de una determinada actividad tiene la posibilidad innata de ser alguien destacado en ese aspecto, haciendo referencia a grandes músicos, y esto marca una comparación entre esos chicos que crecieron con videojuegos y que hoy son muy buenos en este aspecto de su vida, pero no en la educación formal. Entonces se plantea, ¿y si llevamos los videojuegos a la educación? Y cómo en toda la etapa escolar nos vamos a reunir esas 10.000 horas, pero guiándolos a través de estos estímulos, ¿no?, que hacíamos referencias anteriormente. También da algunos ejemplos de videojuegos que fueron pioneros, como el Dragon Box de álgebra, que tiene que ver con justamente la irrupción de estas nuevas herramientas en materia educativa, donde se enseña a través de un juego distintas ecuaciones y demás, en lo que tiene que ver con esta carrera. Lo que tiene que ver también con uno de los ejes es generar preguntas y no dar respuestas. Planteándose justamente esta consigna, es fundamental estimular la curiosidad y el interés del alumno. Bueno, hoy estamos en una época en que todo lo que es puramente informativo se puede encontrar en Wikipedia o en Google, es decir, los datos que comúnmente en la escuela se llaman a memorizar, a tratar de enseñar de esa manera, hoy está al alcance de la mano con tan solo un clic en cualquier dispositivo móvil. Por lo tanto, no vale la pena memorizar datos, es lo que plantea el autor, sino que el docente debe enfocarse en transmitir y favorecer que cada alumno vaya enriqueciendo su propio concepto del tema en cuestión. Es decir, no plantear como una evaluación el tema de la superficie, por ejemplo, de tal o cual determinado territorio, una provincia, un lago, o detalles muy puntuales, datos puramente estadísticos y puntuales, sino también que se lleva adelante una serie de pasos para que el alumno pueda buscar esos datos a través de distintos dispositivos, y el docente sí enriquecer justamente ese interés, por ejemplo, añadiendo datos puntuales de tal o cual región, de tal o cual lago, para que justamente el alumno tenga otros datos que no los va a encontrar en internet, o quizás sí, pero los va a tener desde otro punto de vista, y es justamente una forma de llamar la atención del alumno y el interés para seguir profundizando ese tema. Es necesario para esto también incorporar el contenido audiovisual para motivar y justamente evocar justamente lo que tiene que ver con el interés del alumno, ¿no? No solo es una fotocopia, no solo es un libro con una imagen tenue, esporádica de vez en cuando, o un PowerPoint de un mapa conceptual para que el docente vaya repitiendo lo que dice justamente este mapa, sino también incorporar imágenes, sonidos. Bueno, a eso va a hacer referencia al contenido audiovisual de tal o cual tema para justamente motivar la atención del alumno. Otro de los ejes tiene que ver con generar creadores y no consumidores.
Bueno, esto tiene que ver con un proceso de promover el conocimiento académico, es decir, que el concepto de promover justamente el conocimiento académico mata la creatividad. Esto dicho en palabras del autor, citando a el educador Ken Robinson. Bueno, sostiene que equivocarse no es sinónimo de ser creativo, pero quien no esté dispuesto al error nunca creará algo original. Bueno, esto haciendo referencia de que tenemos que salir justamente de ese lugar donde estamos encasillados, de conocimiento, de la forma de crear, de pensar que todo está creado, valga la redundancia, o que todo está hecho. Que tenemos que salir de ahí y equivocarnos, porque justamente a través del error es que se produce justamente algo original. En cuanto al último eje de generar articuladores y no repetidores, bueno, habla también del sistema de evaluación a nivel educativo, haciendo referencia a que la prueba a libro cerrado es un sistema malo y que genera que los datos se almacenen temporalmente en la cabeza de los alumnos y sean liberados, eliminados o olvidados en los días posteriores a dicho examen. Sumado a esto, a la abundancia de información que hacíamos referencia, disponible en la red, en Internet, es muy fácil copiar hoy en día para el alumno. El autor, en este caso, hace referencia a que la habilidad para el mundo que viene no es recordar justamente estos datos, sino que la clave pasa por saber, es decir, que el alumno lo sepa y que utilice las herramientas que tiene a su disposición para hacerlo. En vez de promover la habilidad de memorizar a corto plazo, este modo de evaluar premia a los buenos articuladores que crean material original, incorporando ideas y trabajos de terceros, es decir, darle la posibilidad al alumno de generar una respuesta utilizando justamente aquellas herramientas que antes eran justamente utilizadas para copiar o para el denominado machete. Otra de las cuestiones de aprender en la era de Internet tiene que ver con las grandes barreras para la educación del futuro. Según el autor, estas grandes barreras son 4 y tienen que ver con la resistencia al cambio y se dividen justamente en 4 aspectos. Entre ellas, la brecha generacional que existe entre docentes y alumnos, que básicamente es la edad y cómo ha cambiado el mundo tan rápidamente de generación en generación. Bueno, el maestro no tiene, en muchos casos, la noción sobre los efectos cognitivos del Internet en los alumnos y esto dificulta justamente a la hora de llegarle al alumno, sumado a la hiperconectividad que da como resultado que hoy por hoy el docente y el alumno hablen 2 idiomas totalmente distintos. Con respecto a los padres, en este aspecto, esta barrera que hace mención el autor tiene que ver con que la escuela necesita del apoyo de los padres, pero en muchos casos lo que recibe es todo lo contrario, ya que hablábamos que también es un fenómeno social, la parte de crianza y el valor que se le daba a la escuela y los límites con los que fueron criados antiguas generaciones, estas nuevas generaciones no los tienen, no conocen de límites en comparación con otros. Es decir, muchas veces el docente queda en una posición incómoda a la hora de marcar dichos límites que no fueron marcados desde la casa. Y es por eso que muchos padres, en complicidad con la actitud y quizás el mal comportamiento de los hijos, quedan justamente como cómplices de los mismos, es lo que hace referencia, dejando en una posición incómoda al docente y, por supuesto, a los profesionales y al sistema en sí, que necesita mejorar para alcanzar justamente un cambio sustancioso. Otro de las barreras que hace referencia tiene que ver con lo sentimental. Bueno, en este caso tiene que ver con el apego a lo conocido por parte de la comunidad que educa, que está dentro del sistema, y la resistencia al cambio. También pueden ser padres, pueden ser docentes, y es común que ellos tienen la convicción de que lo bueno que ellos consideraron en su momento, es decir, lo que a ellos les sirvió para aprender, es necesario que sea de la misma forma para sus hijos o para las nuevas generaciones, dejando esto de manifiesto el apego justamente por aquel tiempo que fue pasado y pasa por un aspecto más que nada sentimental. Lo que tiene que ver con el último eje de estas barreras para la educación del futuro tiene que ver con la coyuntura política, y esto tiene que ver con la educación del futuro, ya que exige un esfuerzo profundo, concentrado. Y esto se va a llevar a cabo en un largo tiempo, según lo que detalla el autor. No va a ser de la noche a la mañana. Y lograrlo no va a ser una tarea fácil, ya que la reforma conlleva bastantes enfrentamientos, descontentos y justamente fricciones, haciendo referencia de que este camino
va a tener que ser largo y justamente la coyuntura política es clave para el cambio, porque el interrogante principal es ¿qué político va a aceptar pagar las cuentas? Haciendo referencia, claro, a cambiar una política educativa, el sistema actual de gobierno, donde muchos políticos de turnos pueden llegar a asumir el desafío, pero si no siguen el poder, esos cambios pueden llegar a quedar truncos. Entonces, se necesita un acompañamiento político para que el sistema educativo pueda cambiar y, por supuesto, crecer. Haciendo referencia y dejando muy en claro que esto no va a ser de la noche a la mañana y que no va a ser fácil. Por eso necesita el acompañamiento más que nada de toda la clase política para que entiendan. Hoy por hoy no se está dando porque, claro, no están justamente tratando de asumir ese riesgo ningún tipo de gobernante que esté de turno a la hora de entablar justamente este debate. Bueno, este es el resumen de lo que ha sido, lo que tiene que ver con este capítulo número 9, en su parte número 2 de Pasaje al Futuro, del autor Santiago Bielinkis.